Cuando estábamos en el año 2020, con la pandemia, pensábamos que estábamos en un momento muy especial, y realmente era así, pero que si superábamos este momento especial, parecía que estas montañas difíciles de subir a nivel social habían pasado. Parecía que superando esta pandemia vendría otra vez la tranquilidad, si no total, como mínimo, bastante acentuada, a nuestras vidas y a nuestra sociedad. Pero acabamos de dejar atrás un 2022 que ha borrado esta idea de nuestra mente. Ha iniciado una guerra en Ucrania. Esta guerra no tiene consecuencias únicamente en Ucrania, sino que, por supuesto, las tiene en Rusia, pero también está teniendo consecuencias y muy negativas en Europa. Aquí nos han subido los precios, cuando vamos a la gasolinera salimos escandalizados, cuando vamos a comprar los alimentos también ha cambiado mucho, se avecina una recesión económica en toda Europa y parece que el panorama no tiene pinta de mejorar. Y delante de todo esto, delante de estas circunstancias, lo que cualquier persona buscaría es seguridad. Cuando hay cierta inestabilidad alrededor, lo que buscamos es un puerto donde estar seguros. Los inversores ya no se meten en aventuras inestables porque el panorama no es nada bueno. Y esto nos lleva a la pregunta de dónde vamos a buscar nuestra seguridad. Cuando necesitamos esta seguridad y cuando miramos hacia el futuro la necesitamos, ¿dónde vamos a buscarla? La mayoría de nosotros obtenemos seguridad en nuestras familias, en nuestros amigos, en aquellas personas que nos conocen, que nos aman y que están ahí si tenemos algún problema. Además de ello, hay personas privilegiadas que tienen muy buenos trabajos, trabajos muy estables y además una salud de hierro, y esta situación también les proporciona seguridad. Tienen más seguridad todavía. Pero luego hay unos pocos que aún son más privilegiados. Por ejemplo, un jefe de Estado. Un jefe de Estado, aparte de la familia, aparte de un buen trabajo, también tiene todos los recursos del Estado para que le proporcione seguridad. Por lo tanto, hay personas que pueden obtener mucha seguridad sin contar con Dios. Hoy lo que vamos a ver es cómo y dónde un jefe de Estado obtiene la seguridad, la que es de verdad. Porque mirad, hay jefes de Estado que los matan, a pesar de que vayan en coches blindados, a pesar de que tengan escoltas muy bien entrenados, los matan. Quiere decir que, aunque estés en esta situación, y nadie de aquí está en esta situación tan privilegiada, aunque estés en esta situación, tienes cierto grado de inseguridad. ¿Dónde va un rey especial a buscar su seguridad? Estamos hablando en este caso, como ha adelantado antes Rubén, del rey David y concretamente del Salmo 23, donde David va a buscar esta seguridad siendo un jefe de Estado, teniendo todos los recursos que ni siquiera nosotros tenemos a su favor. Aquí David nos presenta a Jehová con dos metáforas, con dos comparaciones, que son dos comparaciones tremendamente ricas. La primera de ellas es que nos muestra a Jehová, nos muestra a Dios como un pastor. Y explica
cómo es este pastor. Y en la segunda de ellas nos muestra a Jehová, nos muestra a Dios como un anfitrión, versículo 5. Como alguien que te invita a su casa y te cuida en su casa. David compara a Dios con estas dos figuras, para que hoy salgamos reforzados en quién es Dios y en la seguridad que obtenemos de Él. Vamos a empezar este salmo leyendo los versículos del 1 al 3. Salmo 23, los versículos del 1 al 3, lo leeré en la Reina Valera, no únicamente porque la solemos leer, sino porque en este caso incluso probablemente nos conozcamos este salmo en la versión de la Reina Valera del 60. Los versículos del 1 al 3 dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David empieza con todos los beneficios que obtiene, pero la primera parte nos dice por qué obtiene estos beneficios. Él aquí nombra 5 beneficios. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Son 5 beneficios que David obtiene porque Jehová es su pastor. Y esta es la clave para tener estos beneficios. La primera frase: Jehová es mi pastor. Y por ello es que obtengo todo lo que sigue. Y todo lo que sigue, en primer lugar, es nada me faltará. Algo que nos preguntamos cuando leemos nada me faltará es: David, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A cosas materiales o te estás refiriendo a cosas espirituales o morales? Si leemos y vemos cómo continúa el Salmo, vemos que David se refiere a ambas. David está diciendo: nada me faltará a nivel material, pero además nada me faltará a nivel moral o espiritual. ¿Por qué? Porque le guía por verdes prados, cosas materiales, le provee de comida, pero además en el versículo 3 dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto ya no es material. Por lo tanto, aquí cuando David dice nada me faltará, está diciendo: Dios cuida de mí tanto materialmente como espiritualmente. Y en ello lo tengo todo. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Podríamos pensar que una oveja tiene suficiente cuando tiene comida y bebida, porque con ello puede vivir. Pero para el buen pastor no es así. La oveja puede tener comida y bebida, pero las condiciones en que el buen pastor da la comida y la bebida también son importantes. Nosotros podemos estar comiendo en una calle sucia, con ruido, paseando al aire libre, y tenemos comida y tenemos bebida. Pero no es muy agradable, ¿verdad? Recuerdo un camping en el que he estado un par de veces, es en Bujaruelo. La zona es increíble y además el camping este también es genial porque está al lado de un río, el río Ara, y el río pasa por dentro del camping y tú puedes ponerte en una hierba verde al lado del río a comer o a pensar o a leer. Mirad, lo de menos es qué estás comiendo. Puede que tengas solo pan con aceite, pero estás tan bien. Un río que no es grande, un río que pasa agua tranquilamente, solo el ruido del agua ya te ayuda, pero es que además te tumbas en la hierba verde
y estás genial. Lo que está diciendo aquí David es: el buen pastor no me da únicamente comida y bebida en medio de una calle ruidosa donde me alimento, pero no estoy muy a gusto, sino que me pone en el mejor lugar posible, donde deseo estar, casi donde la comida y la bebida ya es lo de menos, porque se está tan bien que solo eso me restaura. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Si hay aguas estancadas, el agua no es buena para la oveja, porque ahí hay microbios. Pero si hay un río que, aunque sea de agua buena, va muy rápido, eso es peligroso para la oveja, porque se puede asomar a beber, que le venga un poco de agua, la tire dentro y ya hemos perdido a la oveja. Ni un sitio ni el otro. Aguas tranquilas. Un río donde si te acercas no tienes miedo, pero es que además el agua es buena. Junto a esas aguas le lleva. Confortará mi alma. Cuando estamos en una situación normal, de trabajo, que parece que las circunstancias nos llevan de aquí para allá, lo que necesitamos únicamente no es comer y beber, ¿verdad? Porque eso normalmente lo hacemos cada día. Solemos decir: necesito una escapada. Necesito estar en algún sitio donde me llene las pilas, donde conforte mi alma. Y este camping del que os he hablado es así, igual que muchos otros lugares. Esto es lo que hace que la oveja no únicamente esté bien físicamente, sino que además está tranquila, está confortable. Su alma está a gusto, porque el pastor la lleva a estos lugares. Sigue diciendo: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí el pastor no se encarga únicamente de las necesidades materiales de la oveja, sino también de las necesidades espirituales, morales de la oveja. Y aquí vemos algo también interesante, y es que no únicamente el pastor se encarga de David, que es lo que estamos viendo, sino que David tiene la intención de agradar al pastor. David quiere andar por sendas de justicia. Este pastor es Jehová y Jehová es justo. Y ahora David tiene el deseo de andar por sendas de justicia porque esto es lo que gusta a este pastor. Pero David conoce su condición. David sabe que su mente está manchada por el pecado. David sabe que él solo, igual que una oveja, no es capaz de dirigirse por las sendas que agradan a Jehová, que agradan a su pastor. Él es incapaz. Y dice: no hay problema. Es verdad, yo soy incapaz, pero este pastor me guía por estas sendas. Este pastor me guía por donde hay justicia para que yo haga justicia, que es lo que a él le gusta. Yo quiero agradarle. Soy incapaz de hacerlo solo, porque yo no encuentro el camino de la justicia. Y este pastor me guía por estas sendas. Ahora, el pasaje hace un cambio. Si estábamos en este camping la mar de bien, vamos a cambiar de lugar. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta aquí podíamos estar pensando, qué maravilla de pastor que me lleva a lugares tan deliciosos como este. Cualquiera quiere tener un pastor así, donde no únicamente le lleva a los lugares donde hay comida, sino que le lleva a lugares que reconfortan incluso el alma. Cualquiera quiere este lugar. Pero ahora estamos viendo que si este es un buen pastor, si realmente es un buen pastor, David, ¿por qué te lleva al valle de sombra de muerte? Porque David, estábamos pensando que este era un buen pastor porque te llevaba a verdes prados, porque te llevaba a sitios idílicos y ahí te suplía de todo. Este es el chip que teníamos cuando estábamos leyendo los primeros 3 versículos. Pero ahora esto nos ha cambiado. Ahora David ya no está en este camping de Bujaruelo, ahora David está en un valle oscuro, de muerte. ¿Por qué este cambio? ¿Y cómo es que el buen pastor no deja a la oveja en el valle donde estaba antes? Porque ahí estaba más a gusto, en el sitio verde. En los valles anochece antes, porque suelen estar rodeados de sitios más altos. Llega antes la sombra. Antes no ves nada. Y si nos hacemos a la idea de un valle oscuro en una zona desértica, como es la zona de Palestina, se podría parecer un poco a lo que es un cañón que se hunde en medio de una zona desierta. Todos podemos tener en mente el Gran Cañón del Colorado, que no sería esto, pero sí es cierto que puede haber barrancos muy profundos y puedes caer por ahí porque está oscuro. ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? ¿Un buen pastor llevaría a su oveja a un lugar como este? Según David, sí, porque él estaba antes en un prado verde y ahora está en un valle de sombra de muerte. Y el pastor sigue siendo el mismo. Y el pastor es el buen pastor. Por lo tanto, según David, una oveja puede estar en un valle de sombra de muerte y el pastor sigue siendo el buen pastor. Esto nos hace la pregunta, nos genera de la pregunta de por qué entonces este pastor es bueno. Porque podíamos pensar que es porque le llevaba a lugares de verdes prados. Y es cierto durante un tiempo, pero no siempre. Entonces, ¿qué es lo que convierte a este pastor en bueno? Si no es el hecho de que estás siempre en verdes prados. El mismo versículo 4 nos lo dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, hemos abandonado el prado verde, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Lo que hace bueno a este pastor no es que te lleva a los prados verdes y te deja ahí por el resto de tu vida. Lo que hace bueno a este pastor es que ya sea que estés en el prado verde o estés en el valle de sombra de muerte, da igual, en cualquiera de los dos sitios, Él está allí, contigo. No te abandona.
Un pastor asalariado lo que hace es que si la oveja no le importa, cuando está en un lugar peligroso donde el mismo pastor corre peligro, él prefiere su vida que la de las ovejas. Por tanto, se va. Un buen pastor está con la oveja, esté donde esté la oveja. Y esto es lo que convierte en bueno a este buen pastor. No que esté siempre en el Valle Verde, sino que esté donde esté, ahí está este pastor, porque tú estarás conmigo. Esta es la seguridad de David. Aquí David no está diciendo, mira, estoy seguro porque las murallas de mi palacio son muy altas y están guardadas por agentes muy bien entrenados. Eso me da seguridad. Aquí David está diciendo que él obtiene la seguridad por el pastor que tiene. Aunque no esté cómodo dentro de palacio, da igual. La seguridad está en su pastor. Esto puede cambiar quizás nuestra imagen del Salmo 23, porque si a cualquiera de nosotros nos dicen, cuando hablas o cuando escuchas el Salmo 23, ¿qué es lo que te viene a la mente? A todos nos vendría a la mente algo parecido a un camping como el de Bujaruelo, normalmente, ¿verdad? Pero no nos viene a la mente que estemos en un lugar del valle de sombra de muerte, donde lo que quiere decir no es que vayas a morir seguro, pero que la muerte es una posibilidad que ahí está en la que puedes caer. No nos viene esto a la mente con el Salmo 23, pero en realidad el Salmo 23 está en ambas circunstancias. Está en el prado verde y está cuando tienes cerca la muerte. Y David pasó por ambas. David hubo circunstancias en las que estaba en un prado verde cómodo, sin peligros, disfrutando de todo lo que tenía a su alcance, y esto era mucho. Pero David también anduvo en el valle de sombra de muerte, donde la muerte era una posibilidad real. Él fue perseguido por Saúl, y Saúl era rey. No era un don nadie que le estaba persiguiendo, era rey, con todos sus recursos. Y David tuvo que huir. Y tuvo que pasar hambre. De hecho, pasó tanta hambre que tuvo que comer de los panes sagrados porque no tenía otro recurso ni para él ni para sus hombres. Pero no solo en esa circunstancia estuvo cerca de la muerte, sino que su hijo Absalón también lo persiguió para matarlo. Por lo tanto, David tiene ambas experiencias, la comodidad y andar cerca de la muerte, con hambre. Y entonces él puede decir, mirad, Jesús, Jehová, es mi buen pastor. No porque haya estado siempre en el Valle Verde, sino porque en el Valle Verde y en el Valle de sombra de muerte, Él está ahí. Versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara no es para pegar a la oveja. David no teme a esa vara. David está contento porque el pastor tiene esa vara, porque esa vara es para pegar a las fieras que amenazan a la oveja. Y el cayado es para recoger a la oveja cuando se está desviando. Lo que es, podríamos asemejarla a lo que es un bastón de una persona que termina en forma de U. Es algo parecido con lo que puedes coger a la oveja
y traerla donde tiene que ir. David sabe que su pastor le guía con el cayado y sabe que tiene una vara para pegar a los que van a amenazar la oveja. Dice, esto me tranquiliza y me da aliento, aunque esté en el valle de sombra de muerte. Ahora cambiamos la metáfora. Hasta aquí hemos estado viendo a Jehová como un pastor, con dos escenarios distintos, pero a Jehová como un pastor. Ahora la metáfora cambia y Jehová ya no es el buen pastor, sino que Jehová es el buen anfitrión que recibe a David. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay angustiadores o enemigos, según el versículo. Por tanto, ha habido una batalla. David ha salido victorioso de esta batalla. Y después de la batalla hay un banquete para celebrar el triunfo de esta batalla. El anfitrión, el dueño, el que prepara el banquete, es Jehová. Y David es el invitado de honor a este banquete. Él es quien ha vencido. Y aquí el anfitrión, Jehová, prepara el banquete delante de David, pero además él procura que los enemigos de David vean el banquete y vean de parte de quién está Dios. No es únicamente que David va a disfrutar de un banquete en la casa de Jehová, que también, sino que además Jehová procura que los enemigos de David vean la situación y vean que Jehová prepara el banquete para David, dejando de forma absolutamente clara de parte de quién está Dios. La victoria de David no ha sido un accidente. La victoria de David no ha sido algo que ha ocurrido porque se han dado las circunstancias casualmente para que ocurriera, sino que la victoria de David ha sido así porque Dios estaba con él. Y esto tiene que quedar claro. Y por tanto, Jehová, el anfitrión, prepara el banquete para David delante de los demás, para que lo vean. David es vindicado como el que ha luchado, ha vencido, y esto es así porque estaba en el bando de Dios. Fijémonos que esto ha ocurrido y David está escribiendo ahora el momento bueno, el momento del banquete, pero antes de este banquete ha estado delante de los enemigos, ha estado delante de los angustiadores, ha tenido que haber una lucha. Y ese momento no era agradable, por supuesto. Pero si hay este momento agradable del banquete en casa de Jehová, es porque antes ha habido una lucha, ha habido una batalla. Finalmente, se pone de manifiesto de parte de quién está Dios. Pero finalmente, eso no excluye a David de la batalla y de pasarlo mal en muchas circunstancias. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Con un pastor como este, la misericordia
y el bien seguirán a David siempre. Fijémonos que la misericordia y el bien no significa, según lo que hemos visto, el bienestar. No significa, según lo que hemos visto, la ausencia de problemas. No significa, según lo que hemos visto, que no te veas envuelto en batallas. No significa que no andes en el valle de sombra de muerte o el valle de sombra de lágrimas. No significa que no estés en ninguna de estas circunstancias. Significa que el buen y misericordioso pastor no aparta de ti nunca el bien y la misericordia. Estés en la circunstancia que estés. Pero el bien y la misericordia, que son características de este buen y misericordioso pastor, son características que están siempre a tu lado porque el pastor no te deja. Y un pastor que nunca te deja te lleva a esta conclusión: moraré con él por largos días. Si no me ha dejado ni cuando he estado en el valle de sombra de muerte, ¿cómo me va a dejar en alguna circunstancia? Con este pastor voy a estar siempre. ¿Alguien quiere un pastor así? Fijaros que la clave para tener este pastor es lo que David dice al principio de todo. Jehová es mi pastor. Si David hubiera dicho, Jehová es un pastor, no podría seguir con lo que ha seguido en el Salmo. Si David hubiera dicho, Jehová es su pastor, tampoco hubiera podido seguir con lo que ha seguido en el Salmo, sino que lo ha dicho porque dice Jehová es mi pastor. Jehová no es que sea el pastor de mis padres, no es que sea el pastor de mis amigos, no es que sea el pastor de mi marido o de mi mujer, no es que sea el pastor de nadie que no sea yo, es que es mi pastor. Y por eso es que David puede decir todo lo que hemos escuchado. A la luz del Nuevo Testamento podemos ver a este pastor en Jesús. Jesús nos dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Este pastor al que estaba apuntando David, por fin llega un momento en que pisa la tierra de forma humana y es Jesús. Y mira lo que dice Jesús sobre las ovejas de las que él no es el pastor, porque también habla de ellas. Fíjate lo que dice Jesús en Juan 10:16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Jesús está hablando de ovejas que no están en su redil. Son ovejas que no pueden decir, Jehová es mi pastor. Pero mira qué maravilloso. Estas ovejas pueden pasar al redil de Jesús. Pueden pasar ahí. ¿Y cómo pasan? ¿Cómo estas ovejas que no están en el redil de Jesús pasan al redil de Jesús? Porque Jesús las quiere atraer. Él dice en este texto que estas ovejas que tienen que ir a su redil oyen mi voz.
oyen la voz de Jesús y cuando le oyen, se unen a su redil y le siguen como pastor. Y mira, si no formas parte de este redil de Jesús, de este rebaño, Jesús quiere que oigas su voz. Y oír la voz de Jesús no significa oír una voz mística en el cerebro, sino que significa darse cuenta de que lo que Jesús dice es verdad. Significa que cuando escuchamos a Jesús y dice que todos hemos pecado, decimos, es verdad. Si es que realmente he pecado, realmente he hecho cosas mal. Cuando escuchamos a Jesús decir, tengo que ir a la cruz y no me lo impidáis, decir, es verdad. Él murió por mí. Yo no puedo salvarme a mí mismo, pero hay un pastor que da su vida por las ovejas y que lo ha hecho por mí. Y cuando Jesús resucita, vemos en todo el conjunto que realmente Él es Hijo de Dios y ha venido para que estemos en su redil. Entender esto, entender que hemos hecho cosas mal, que Dios existe, es bueno y ha provisto como camino a Jesús para acercarnos a Él, entender esto y decir sí, es escuchar la voz de Jesús. Y este es el medio que Él tiene para que cambies de redil, para que vayas del redil en el que estés, sea el que sea, al redil de Jesús. Y si ya formas parte de este redil de Jesús, si ya estás en Él, mirad, hay peligros también, porque en ocasiones podemos tener la tentación de abandonar este redil. Hay otros pastores fuera que también llaman a las ovejas del redil de Jesús. Y les pueden decir, ¿cuánto tiempo has estado tú en verdes prados? ¿Cuánto tiempo? Porque yo te ofrezco un prado verde también. Tu pastor te lleva por el valle de sombra de muerte o de sombra de lágrimas. ¿Quieres estar en un pasto mejor? ¿Quieres dejar este? Porque te lo ofrezco. O simplemente llevas mucho tiempo siguiendo a este pastor. ¿Cómo sabes que otros pastores no te ofrecen cosas mejores? Porque estás siempre con este. Prueba. Igual que Jesús habla para que ovejas que no estén en su redil vayan, también hay otros pastores que hablan para que salgamos del redil de Jehová. Y Él no quiere esto. Y para eso tenemos también este salmo, para que veamos que estemos donde estemos, en el valle verde, en el valle de lágrimas, en el valle de muerte o en una batalla, el pastor es el mismo. Que no venga otro pastor y te diga, tu pastor te ha abandonado. Mira dónde estás. Tu pastor te ha abandonado. Ven a mi redil. Esto, según David, es falso. Porque aunque esté en el valle de sombra de muerte, el aliento de David viene de tener a su pastor a su lado. Y hemos visto que todos podemos acceder
a este pastor. Por lo tanto, si ya eres oveja de este pastor, mírale, adórale, maravíllate de quién es él y dile, ayúdame a ir siempre por sendas de justicia. Cógeme con tu cayado, porque hay muchas voces de otros pastores que despistan, pero quiero andar siempre por las sendas de justicia. Y mirad, nadie está libre de desviarse de estas sendas, por muchos años que uno lleve, por mucho que uno haya estudiado, por mucho que uno haya predicado, por mucho que uno haya vivido. Pidamos a Jesús esto y digamos, Jesús, gracias porque tú estás conmigo siempre, en el prado verde, en el valle y en la batalla. En todo esto estuvo David y su pastor no le abandonó. Que Él nos bendiga.